Mientras Donald Trump vuelve a la Casa Blanca en un giro histórico y Elon Musk domina las redes con cada tuit, hay alguien que observa todo desde la penumbra. Un hombre que no busca aplausos, ni cámaras, ni fama, pero que ha influido en silencio en algunas de las decisiones más importantes del siglo XXI. Es el padrino oculto de Silicon Valley, el millonario que apoyó a Trump cuando nadie lo hacía, el inversor que convirtió $500.000 en miles de millones al apostar por un joven llamado Mark Zuckerberg. Hoy en Secretos de las Grandes Fortunas te contamos la historia de Peter Thiel, el ajedrecista silencioso que aprendió desde muy joven que el poder real no se exhibe, se ejerce desde las sombras. Si este tipo de historias te atrapa, te invitamos a suscribirte al canal. Aquí revelamos el poder que no sale en los titulares, pero en cambio mueve el mundo. Peter Andreas Thiel nació el 11 de octubre de 1967 en Frankfurt, Alemania, pero el concepto de hogar nunca fue fijo en su infancia. Su familia se trasladó primero a Ohio, luego a África y finalmente a California. Su padre era ingeniero químico y trabajaba para compañías mineras, por eso la vida de Peter fue una sucesión de mudanzas. En Namibia y Sudáfrica fue testigo de sistemas escolares rígidos donde los alumnos eran castigados físicamente por cualquier desvío. Un entorno que no solo marcó su niñez, sino también su mirada sobre el poder y la obediencia. Pero mientras afuera todo era control, castigo y normas, adentro de su cabeza había otro universo. Dungeons and Dragons, ciencia ficción, las novelas de Isaac Asimov y sobre todo, El Señor de los Anillos. Thiel no solo leía Tolkien, soñaba con sus mundos, sus estructuras, su poder invisible. Décadas más tarde nombraría varias de sus empresas, incluyendo Palantir y Mithril Capital, con términos sacados directamente de la Tierra Media. A los 12 años ya destacaba en competencias de matemáticas en California y en secundaria combinaba su pasión por los números con un creciente interés por la filosofía. Leía a Ayn Rand, admiraba a Ronald Reagan y comenzaba a forjar una visión propia. Una mezcla de libertarismo, eficiencia, estrategia y desconfianza hacia las instituciones. Stanford no solo moldeó la mente de Peter Thiel, la desafió, la provocó y terminó de afilarla. Llegó a la universidad con un amor profundo por los números y la lógica, pero fue ahí donde descubrió que su verdadero interés no era solo académico, sino estratégico. Quería entender cómo se construía el poder y cómo se podía romper desde dentro. En medio de un clima cada vez más progresista, la universidad decidió cambiar su clásico curso de cultura occidental por un nuevo programa centrado en diversidad e inclusión. Mientras la mayoría de los estudiantes celebraban la decisión, Thiel reaccionó de forma opuesta. En 1987, con apenas 20 años, fundó The Stanford Review, un periódico estudiantil libertario que rápidamente se volvió controversial, cuestionaba la corrección política, criticaba el igualitarismo institucional y promovía un pensamiento individualista, más cercano a la lógica empresarial que a las consignas sociales. Este periódico no solo marcó el inicio de su actitud desafiante frente a las instituciones, también fue su primera experiencia real construyendo una plataforma de influencia. En vez de seguir las reglas, Thiel aprendió a diseñar las suyas propias. Pero hubo algo más en Stanford que le marcaría para siempre, su encuentro con el filósofo René Girard. Girard hablaba de la mimesis, la idea de que los humanos no desean cosas por sí mismos, sino porque las ven deseadas por otros, que la competencia no hace de las necesidades sino de la imitación. Esta teoría se incrustó en la mente de Thiel como una llave maestra. Comprendió que si podía prever que iba a desear la sociedad antes de que lo supiera, tendría el poder en sus manos. Tras graduarse en filosofía y luego en Derecho, empezó a trabajar en un prestigioso bufete en Nueva York, pero duró apenas 7 meses. Para él, el mundo corporativo legal era como una cárcel brillante, reglas estrictas, jerarquías rígidas, burocracia eterna. Fue suficiente para tomar una decisión drástica. Renunció, regresó a California y no volvió a mirar atrás. A fines de los 90, el mundo digital era una tierra salvaje. Todos buscaban la próxima gran idea. Peter Thiel, con apenas 30 años, estaba convencido de que el sistema financiero global era el punto débil del status quo. Fundó Thiel Capital Management en 1996 con apenas $1 millón. Su primera inversión fue un fracaso, $100.000 en una startup de calendarios online. Pero como suele pasar, el verdadero hallazgo no fue la empresa, sino una conexión. A través de ese proyecto conoció a Max Levchin, un joven ucraniano experto en seguridad informática. Juntos fundaron Confinity, enfocada inicialmente en proteger transacciones móviles. Pero había algo más grande gestándose, la posibilidad de
que crear un nuevo sistema de pagos totalmente digital, sin bancos, sin cheques y sin tarjetas físicas. Así nació PayPal. El concepto era revolucionario. En un tiempo donde aún se enviaban cheques por correo, PayPal proponía que cualquier persona pudiera transferir dinero desde su computadora de forma segura y directa. Los bancos lo veían con desconfianza. El sistema tradicional se resistía, pero los usuarios lo adoraron. En el año 2000, PayPal se fusionó con X.com, la empresa de otro joven prometedor, Elon Musk. La convivencia entre Thiel y Musk no fue fácil. Ambos tenían visiones fuertes, egos grandes y estrategias distintas, pero juntos empujaron la empresa hacia su punto máximo. En 2002, Ibai compró PayPal por $1.500 millones. Thiel, que era CEO, se llevó 55 millones, pero una vez más el dinero no era el objetivo principal. Lo importante era la red de talentos que había formado. De ese grupo fundador surgieron algunas de las empresas más influyentes del siglo XXI: Tesla, SpaceX, LinkedIn, YouTube, Yelp. Todos ellos ex-PayPal, todos conectados, todos compartiendo una misma visión: cambiar el mundo desde el código. A ese grupo se le conocería como la mafia de PayPal y Peter Thiel era su don. Año 2004. En un dormitorio de Harvard, un estudiante de 19 años trabajaba en una red social exclusiva para su universidad. Se llamaba The Facebook, y nadie fuera del campus le prestaba demasiada atención. Nadie excepto un grupo muy pequeño de inversores visionarios. Uno de ellos era Peter Thiel. Mientras los grandes fondos de inversión dudaban, Thiel decidió apostar. Puso $500.000 a cambio del 10,2% de la compañía y un asiento en el directorio. Para muchos era una locura. ¿Pagar $500.000 por una red social universitaria? Para Thiel era una jugada de ajedrez perfecta, porque él no solo veía una plataforma para conectar estudiantes, veía una herramienta capaz de mapear las relaciones humanas en tiempo real, una fuente infinita de datos, de comportamiento, de deseo. Y él ya había aprendido que quien controla el deseo controla el mercado. Facebook creció a una velocidad que nadie había imaginado. En 2 años dejó de ser una red para universidades y se convirtió en un fenómeno global. En menos de una década era la red social más importante de todo el mundo. Y Thiel seguía allí, no dando entrevistas, no apareciendo en titulares, pero con acceso directo al núcleo de una de las mayores bases de datos sociales del planeta. Su inversión inicial se multiplicó por más de 4.000 veces, pero una vez más, el dinero no era el fin. El verdadero valor era el control, el asiento en la mesa donde se decidía cómo las personas se iban a comunicar, conectar y pensar. A diferencia de otros inversores, Thiel no pedía que la empresa siguiera una ideología. Su apuesta era más profunda, que la conectividad masiva y el análisis de datos terminarían reemplazando a muchas estructuras tradicionales. Y él quería estar justo ahí, cuando eso ocurriera. Después de su éxito con PayPal y su monumental acierto con Facebook, Peter Thiel ya no era solo un inversor visionario, era un arquitecto silencioso del futuro. Pero todavía le faltaba su obra maestra. No una red social, no una empresa de pagos, sino una herramienta de poder total, invisible, expansiva, incrustada en los centros de decisión del mundo real. Esa herramienta se llamaría Palantir, y el nombre no fue elegido al azar. En El Señor de los Anillos, los Palantiri eran piedras mágicas que permitían ver todo en todas partes en cualquier momento, el ojo que todo lo ve. Thiel entendió que el verdadero poder en el siglo XXI no está en las armas, ni siquiera en los votos, está en los datos, en quien los tiene, en quien los procesa y sobre todo en quien los interpreta mejor y más rápido que el resto. En 2003 fundó Palantir junto a su protegido Alex Karp, pero no la creó para competir con Google ni con Facebook. La pensó desde el inicio como una herramienta al servicio de los gobiernos, de las agencias de inteligencia y del aparato estatal. Mientras otros tech founders querían revolucionar el mercado, Thiel quería infiltrar las instituciones desde dentro, y lo logró desde el primer paso. El primer inversor institucional de Palantir no fue un banco ni un fondo privado, fue la CIA. Su brazo de inversión, llamado In-Q-Tel, le inyectó $2 millones. Thiel sumó 30 millones más de su propio bolsillo, y así empezó a construirse uno de los sistemas más poderosos y menos comprendidos del mundo actual. Palantir se define como una empresa de análisis de datos, pero lo que hace va mucho más allá de eso. Sus sistemas se alimentan de bases de datos gigantescas, registros de salud,
vigilancia policial, movimientos migratorios, inteligencia militar, sistemas de transporte, cámaras públicas, incluso redes sociales. Lo que hace Palantir es tomar toda esa información, darla, analizarla y presentarla en un tablero claro, para que los gobiernos tomen decisiones. Detectar amenazas, predecir crímenes, identificar redes de tráfico, rastrear enfermedades, incluso planificar ataques militares. En 2009 ayudó a descubrir redes de espionaje cibernético chinas. Durante la pandemia, Palantir fue controlada por el gobierno de los Estados Unidos para organizar la distribución de vacunas a nivel nacional. Hoy colabora con agencias de defensa, inmigración, inteligencia, salud, justicia y no solo en Estados Unidos, también en Europa, América Latina y Medio Oriente. Sus tentáculos están en todas partes y eso no es la metáfora. En 2020 la empresa salió a la bolsa. Para 2024 ya formaba parte del índice S&P 500, pero su cotización en Wall Street no refleja su verdadero valor, porque Palantir no está en el negocio del consumo, sino en el negocio del poder. Los críticos dicen que representa un nuevo tipo de Estado en la sombra, un sistema donde una empresa privada ayuda a tomar decisiones públicas sin control democrático, sin transparencia y sin límites. Sus defensores, en cambio, aseguran que es una herramienta indispensable para un mundo cada vez más complejo y peligroso. Thiel, por su parte, nunca parece preocupado por las críticas. Sabe que Palantir es una pieza clave en su estrategia. En 2016, Peter Thiel sorprendió a Silicon Valley y al mundo al convertirse en uno de los pocos líderes tecnológicos que apoyó abiertamente a Donald Trump. Mientras sus colegas se escandalizaban, Thiel se subía al escenario de la Convención Nacional Republicana y decía: «No soy político, pero estoy orgulloso de ser gay, de ser republicano y de apoyar a Donald Trump». Fue un gesto que sacudió los cimientos de la élite liberal tecnológica, pero no era solo una declaración, era una jugada estratégica. En total donó más de $1 millón a la campaña y fue parte del equipo de transición presidencial, pero el verdadero impacto vino después. Thiel empezó a formar a sus propios candidatos. J.D. Vance, autor de Hillbilly Elegy, fue uno de los primeros. Thiel lo financió, lo conectó con donantes y lo empujó hacia la política. En 2022, Vance fue elegido senador por Ohio y en 2024 llegó a la vicepresidencia. Otro protegido, Blake Masters, también fue impulsado por Thiel en Arizona. Todos compartían una visión: nacionalismo conservador, rechazo al globalismo, control fronterizo, poder descentralizado y tecnología como herramienta de control, no de utopía. Thiel había encontrado una nueva forma de influencia. No necesitaba un cargo público. Él construía y financiaba a quienes los ocuparían. En los últimos años, Thiel ha ido reduciendo su exposición política directa. En 2023 anunció que no financiaría candidatos para las elecciones del 2024. Algunos lo interpretaron como un retiro, pero lo cierto es que se estaba reposicionando. Su influencia sigue creciendo, solo que desde otras trincheras. Apoya investigaciones en longevidad humana. Financió el Mathusalem Mouse Prize con millones de dólares. Invierte en inteligencia artificial, realidad aumentada y empresas de vigilancia avanzada. Promueve el Thiel Fellowship, donde paga $100.000 a jóvenes para que abandonen la universidad y emprendan. También compró una finca secreta de 193 hectáreas en Nueva Zelanda, en una zona catalogada como refugio seguro ante catástrofes globales. Y desde allí sigue moviendo piezas. Ya no está en el centro de la escena, porque nunca le interesó estarlo. Su modelo es distinto: construir redes, plantar ideas, potenciar tecnologías que cambian el mundo y luego observar. Peter Thiel es muchas cosas: inversor, filósofo, estratega, disruptor, pero por encima de todo es un jugador de largo plazo, un ajedrecista del poder. No necesita fama, ni simpatía, ni siquiera reconocimiento. Solo necesita una cosa: tiempo. Tiempo para que sus ideas, sus aliados y sus tecnologías tomen el control. ¿Estamos frente a un visionario que nos prepara para el futuro? ¿O ante un arquitecto de una nueva forma de control social? Te leemos en los comentarios. Si este tipo de historias te atrapa, te invitamos a suscribirte al canal. Aquí revelamos el poder que no sale en los titulares, pero en cambio mueve el mundo.